If man continues to let pollution go unchecked, all of us, even creatures in the most faraway forests, will one day feel its effects. So for all living things on this earth, Texaco would like to announce our plans concerning the environment. If you'd all gather round, we'd like to talk with you. At Texaco, we've created a new department for environmental protection. It's made up of Texaco people who are dedicated to finding ways to protect the earth, the air, and the water. This department will guide the company's continuing efforts to help protect the environment, while Texaco provides the petroleum energy people need. We're all aware of the problems of pollution. We hope teaming up all our experience will help us find practical solutions. We're working to keep your trust. La República de Ecuador atesora una gran riqueza medioambiental. Sin embargo, una serie de vertidos contaminantes generados durante más de 2 décadas de extracciones de crudo enfrentan a un importante sector de sus habitantes con la corporación petrolera Texaco Chevron. Lagunas enormes, llenas de chapapote. Ecuador, con este asunto terrible, no solamente está siendo manchado en su geografía, está siendo manchado en la esencia humana de esos pueblos indígenas que, sin beneficio ninguno además, están padeciendo los zarpazos de estas malas prácticas. Un escándalo criminal. Un olor irrespirable. Aparentemente también se ve que el agua está limpia, está clara, ¿sí? Que no pasa nada, que está absolutamente todo bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen los animales? Comienzan a meter la pezuña y comienzan a menear el sedimento. Sabemos positivamente que está creando, aparte de la muerte del sistema biológico local, está creando la muerte por causa de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que eran inexistentes en la zona. Hay que recordar siempre que los recursos naturales del planeta son del conjunto del planeta. Las nubes que están ahora mismo sobre Bilbao, la borrasca que va a llegar a Madrid pasado mañana, se ha fabricado en esas selvas. En la década de los 60, la demanda de petróleo en Estados Unidos creció de forma espectacular. 7 grandes corporaciones petroleras se lanzaron a la conquista de yacimientos por todo el mundo. Algunas fueron demasiado lejos para aumentar sus beneficios. En Ecuador, varias comunidades indígenas vieron su entorno contaminado. Desde entonces sufrieron enfermedades, muertes y degradación medioambiental y se enfrentaron a lo que se conoce como el Chernóbil de la Amazonía. La empresa Texaco, que luego es absorbida por Chevron, estuvo explotando el petróleo ecuatoriano en la Amazonía durante 25 años, aplicando tecnologías que la propia empresa había prohibido en ese momento en otras partes del mundo, pero que lo hacía de manera impune en esa zona porque era poblada por comunidades indígenas, con todo el racismo del caso. Comunidades indígenas, pobres, alejadas del poder económico, político, mediático. Esa influencia económica, política y mediática sí estaba al alcance de Texaco. Mientras contaminaba la Amazonía ecuatoriana, Texaco producía grandes shows televisivos como parte de sus campañas de imagen. Esta multinacional y otras multinacionales petroleras han actuado en África, en Asia y en América Latina y han actuado con total impunidad. Son empresas multinacionales y como tal se consideran con el derecho a utilizar los recursos naturales de cualquier pueblo del mundo, dejando rastros con unas consecuencias absolutamente terribles para el medio ambiente y para los seres humanos, ¿no?
La contaminación de la Amazonía no abría los noticiarios. Cualquier accidente sí lo hacía. Vertidos como los de los petroleros Exxon Valdez, Prestige o la plataforma del Golfo de México acapararon el protagonismo informativo. Fueron accidentes. Esto es un caso que ha saltado a la primera opinión porque se le ha obligado, porque hay mucha gente famosa que se ha solidarizado con las víctimas. La gente no es consciente, pero no son culpables de esa inconsciencia, sino esa inconsciencia se fomenta desde el poder, Porque al poder le da igual las muertes que pueda causar cualquier tipo de desastre ecológico de esto, ¿no? Siempre que haya beneficios económicos. Es que la catástrofe ecológica que provocó Chevron en Ecuador es de las mayores catástrofes del mundo. Hay una ignorancia absoluta sobre este tema, ¿no? Hoy se conoce lo ocurrido en la Amazonía, los autores, los daños y las víctimas. Yo fui uno de los trabajadores de Texaco. Declaraciones de José Singre en la ONU. Ellos, para abrir los pozos, solían hacer entre 2 y 3 piscinas para poner todos los lodos y aguas de formación. 30% de la selva ecuatoriana, 2 millones de hectáreas contaminadas. 300 pozos generaron 71 millones de litros de residuos y 64 millones de litros de crudo derramados en 1000 charcas a cielo abierto. Diariamente se quemaron 50 millones de metros cúbicos de gas sin control alguno. Sin ningún empacho aplicaron esas técnicas, contaminaron el medio ambiente y lo ocultaron. Pero ningún trabajo de esos ha dado resultados. Están muriendo cientos y ya miles de compañeros campesinos, indígenas, compañeros. Y es lo que más nos duele en el alma. Está bien claro y se ha demostrado, y hay vídeos que lo demuestran, cómo esa zona está contaminada y cómo esos poblados indígenas no tienen ni siquiera la posibilidad de tener agua potable para su vida, para su supervivencia. Los gobiernos no nos han ayudado a los clamores de nosotros. En este año yo he perdido 3 amigos por cáncer al estómago. Por más que las autoridades locales quieran darnos agua, no lo pueden. Todo está contaminado. No se puede de ninguna de las maneras permitir que esa contaminación que hay ahora mismo, sigue habiendo en la Amazonía, haya contaminado acuíferos, la gente que vive en ese territorio no pueda tener agua. El derecho al agua está reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Debemos garantizar ese derecho al agua a todo el mundo. Lamentablemente seguimos muriendo con la contaminación. Estamos muriendo día a día, mientras el juicio sigue, la muerte sigue para nosotros. Hoy la mortalidad en la Amazonía ecuatoriana es el doble de la media nacional. Sus residentes padecen 6 veces más casos de cáncer, 3 veces más de infecciones cutáneas, 2 veces más de anemias, hongos, tuberculosis. Están documentadas más de 500 muertes relacionadas con los vertidos. Chevron compra Texaco en 2001. Es una de las 10 corporaciones más grandes del mundo. Su valor es de 220.000 millones de dólares. Produce 2,59 millones de barriles diarios. En Ecuador extrajo 1.500 millones de barriles. En septiembre de 2011 fue condenada a pagar 9.600 millones de dólares. En 1993 se inicia un largo proceso judicial encaminado a la reparación de este pulmón amazónico. La comunidad internacional apenas conoce la catástrofe. María Aguinda encabeza la primera demanda de decenas de afectados contra la petrolera. La compañía Chevron Texaco derramó petróleo en el suelo y en los esteros. Estaba enferma cuando llegaron los médicos estadounidenses para ayudar a las comunidades. Tenía bastantes granos, manchas en la piel y dolor de cabeza. No había centros médicos cercanos. Cuando vino la fundación médica, me dijeron que estaba afectada por la contaminación del crudo y por eso decidí poner una demanda contra la empresa. Los gobiernos de derecha que se sucedían en el país durante estas décadas
y no solamente que no respaldaban, sino que perseguían a las comunidades que de manera privada intentaban reclamar ese asunto. Inclusive llegó a haber un canciller de un gobierno de derecha que, cuando las comunidades indígenas empezaron a plantear estas demandas en los tribunales de Nueva York, los desconocieron como ecuatorianos, dijeron ellos no son ecuatorianos, no tienen nada que ver con el país. Los frágiles gobiernos ecuatorianos impulsaron recortes y privatizaciones en sectores estratégicos como el de hidrocarburos. La banca colaboró con millonarias cantidades en dólares para la campaña de Maguad. Maguad devalúa el país transfiriendo capital público a bancos privados quebrados. El gobierno jamás va a incautar. Maguad mentía. Cuentas de ilusionados y ahora van a perder todo, no es justo. Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Sí, todos mis ahorritos que tenía yo para vivir. Porque él estaba en deuda con esos bancos que le habían financiado la campaña. Firmó una acta final con el gobierno liberando a Texaco Petroleum de toda futura responsabilidad por problemas ambientales. Maguad deja desamparadas a las víctimas de Texaco. Corre el año 1998. En ese sentido hay un acta de finiquito, sin duda, con respecto al Estado ecuatoriano, en el que de principio hay dolo, hay mala fe en la forma como se hacen las cosas, porque hay un ocultamiento de la situación. Además que es constatable, se pueden ver, ahorita es posible cavar y constatar que debajo de la superficie se tienen los desechos tóxicos, y que de todas maneras es importante que la ciudadanía, que la opinión pública mundial conozca que no es el Estado ecuatoriano el que está demandando a la empresa, que es una secuela, es una larga lucha de las propias comunidades indígenas afectadas, la que ahorita está ganando los juicios, y que como retaliación y como chantaje la empresa Chevron está queriendo asegurarse demandando al Estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje internacional. No puede ser solo que quien contamina paga. Quien contamina debe pagar y debe reparar el daño causado. Los ciudadanos afectados mantienen intacto su derecho a demandar a la petrolera. En el año 2002, Texaco ya es Chevron y traslada la causa a Ecuador, terreno aparentemente favorable a la vista de la actitud anterior de sus gobiernos. Hacer un análisis de la debilidad del país. La debilidad del país, sistema corrupto. Lo que no dicen es que cuando se los quiso jugar en Nueva York, ellos mismos pelearon por venir a las Cortes Nacionales y ahí las ponían por los cielos, porque creían que las podían comprar. No las pudieron comprar, ahora son lo peor del mundo. Por ese crimen de Ecuador, le seguimos un juicio desde hace 20 años atrás, primeramente en las Cortes de Nueva York. Luego Chevron pidió que el juicio vaya a las Cortes de Ecuador. La compañía, con astucia, pone como condición una salvaguardia interpretable, la ausencia de corrupción judicial. 2003. 10 años de litigio contra Texaco. Las comunidades afectadas por los vertidos tóxicos demandan de nuevo a la compañía. Chevron desata una doble ofensiva contra sus víctimas y contra el Estado. Inicia su acoso con una demanda arbitral en Nueva York contra Petroecuador, es socia ecuatoriana. Su demanda es desestimada por la Corte. Chevron vuelve a demandar al Estado ecuatoriano en el Tribunal de Arbitraje de La Haya por incumplimiento de un tratado bilateral con Estados Unidos. Tienen todo el poder y cada vez más. Es un poder creciente que está destrozando ya cualquier vestigio de convivencia política, de organización política y de una administración más o menos racional de los bienes naturales. No creo que dominen todo el mundo, pero sí creo que tienen demasiado poder y que incluso condicionan los grandes organismos internacionales que deberían impedir precisamente que tuvieran tanto poder. Esto es una realidad que nos afecta a todo el planeta y es importante que empecemos a pensar así, porque ellos también piensan así. Son las multinacionales las que tienen un poder económico global que ha convencido al poder político de que sus intereses están por encima del presente y del futuro del conjunto de los pueblos del planeta. Chevron vuelve a demandar al Estado ecuatoriano por el incumplimiento del acta de finiquito de 1998 firmado por el presidente Maguad, que liberaba a la corporación de su responsabilidad por malas prácticas, pidiendo que sea el Estado quien pague.
Aunque se produce una suspensión provisional, el caso no se cierra. Chevron demanda ante la Corte Federal a los defensores de las víctimas aplicando la ley RICO, que persigue inversiones fraudulentas y mafiosas en Estados Unidos, alegando que forman parte de una organización criminal para extorsionarles. En una corte de Nueva York, el próximo 15 de octubre se iniciará un juicio contra los abogados que ganaron la demanda contra Chevron en territorio ecuatoriano. La petrolera los acusa, entre otras cosas, de falsificación, de conspiración y de extorsión. Criminalizar a los abogados, criminalizar a la defensa, lo que supone pues es un intento de impunidad y de eludir las responsabilidades de una multinacional que vive en un estado gamberro con relación a todos los demás estados del mundo. Esto no es capitalismo ya, creo que esto estamos volviendo a un sistema feudal, ¿no? Del señor feudal que tiene todos los poderes, que tiene el derecho de pernada, te obliga a pagar los diezmos y no tienes ningún derecho, ¿no? Quien controla el petróleo, quien controla el gas, quien controla las compañías eléctricas son muy, muy poderosos y por lo tanto van a intentar siempre ir a favor de su beneficio económico, caiga quien caiga y pase lo que pase. Hay cientos de hombres, mujeres y niños que han muerto con cáncer, con leucemia o con otras enfermedades vinculadas a los tóxicos por Chevron. Hay 2 pueblos indígenas que se extinguieron y otros 4 pueblos indígenas también originarios de Ecuador que están seriamente afectados en su extinción por los tóxicos y los crímenes cometidos por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Salí de allí pues con mucha indignación porque además estuve hablando con gente que vivía por la zona y me contaban gente con cáncer, muchos afectados por la contaminación, el agua contaminada, toda la zona contaminada, ¿no? Pero ¿qué hace Chevron para evitar pagar por el crimen cometido en nuestra Amazonía? Hoy lo que hace es demandar a sus propias víctimas. Me parece ya que es la paradoja imposible, ¿no? Es decir, que convertir a la víctima en el criminal me parece ya una atrocidad impresentable, ¿no? Para Chevron, los indígenas, los campesinos, los abogados que hemos luchado en esta batalla por 20 años, somos unos terroristas, somos unos mafiosos, hemos hecho una asociación ilícita para robarle plata a la empresa. Durante muchos años, los abogados de los demandantes han engañado a los tribunales y al público sobre el caso contra Chevron en Ecuador. Es un hecho que el caso de los demandantes es un fraude sin ningún fundamento. La multinacional acusa a los demandantes de falsificación, conspiración y extorsión, entre otros delitos. Informe especial NTN 24 con Orlando Guerrero desde Miami. Para Chevron lo que se montó en Ecuador fue una auténtica película para obligarlos a pagar ni más ni menos que $19.000 millones. No hay un Chernobyl amazónico como se pretende decir, y es parte de la campaña mediática de los abogados demandantes tratar de exagerar desmesuradamente cualquier problema que pudiera existir en la zona. Es tratar de amedrentar y humillar a sus propias víctimas para nunca pagar por el crimen cometido en nuestra Amazonía ecuatoriana. Es una situación que a mí me remite al feudalismo. Después de causar miles de muertos, de robar, expoliar a los países, aún encima quieren doblegar a las víctimas y quitarles su capacidad de defensa. Esa multinacional tiene que saber con claridad que humanos somos todos y que todos venimos de una misma madre y que estos indígenas lo que están haciendo es darnos una lección de resistencia, de fortaleza y yo creo que también estratégica. Chevron Texaco finalmente es sentenciada al pago de $9.600 millones, pero como era previsible, la multinacional denuncia corrupción de los tribunales ecuatorianos y apela ante la Corte Nacional de Justicia, apoyándose en las salvaguardias sobre corrupción que estableció cuando forzó el traslado del caso de Estados Unidos a Ecuador. Los afectados no arrojan la toalla e intentan el cumplimiento de la sentencia de 2011 acudiendo a Argentina, Brasil y Canadá. En este país, Chevron podría ser propietaria de $15.000 millones en activos. Tenemos también 3 acciones de homologación de sentencia en países como Canadá, Brasil y Argentina. Y también estamos en una defensa ante unos ataques de Chevron en cortes norteamericanas. Lo que esperamos es, una vez que ganamos el juicio de forma definitiva en Ecuador, es homologar la sentencia en estos países que ya mencioné
y luego ejecutar la sentencia. En diciembre de 2013, la Corte de Apelaciones de Ontario establece su jurisdicción para que los afectados puedan demandar a Chevron. Por último, indígenas de la Amazonía Oriental Ecuatoriana presentan una demanda en la Corte Penal Internacional contra Chevron por crímenes de lesa humanidad a consecuencia de las muertes y enfermedades producidas por los vertidos tóxicos de Texaco en la selva amazónica entre 1964 y 1990. Hemos venido desde Ecuador hasta La Haya a la Corte Penal Internacional para presentar una denuncia. La empresa Chevron fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar una indemnización para la reparación de los daños ambientales. Texaco operó en Ecuador extrayendo petróleo entre 1964 y 1992 sin respetar los métodos habituales de seguridad y protección para la salud y el medio ambiente. Los beneficios de más de 20 años de extracción de crudo han acabado en la cuenta de resultados de la corporación. El ahorro generado por malas prácticas fue superior a los 4.000 millones de dólares. Las consecuencias han sido la muerte o la enfermedad de miles de residentes. Millones de hectáreas de selvas, ríos y lagunas han sido envenenados. Pese a estas evidencias, Chevron criminaliza la defensa de sus víctimas acusándola de exagerar y realizar montajes para extorsionarles. Mientras tanto, los indígenas siguen enfermando y muriendo a miles de kilómetros. It's a very sad story, and I just want to hear your side of the story. Chevron, Texaco, you got plenty of money, pay the bill. La solidaridad internacional con los afectados de la Amazonía ecuatoriana se expande. Hey Chevron, what do you say? How many people died today? Justice for Ecuador! Justice for Ecuador! Solidarity from CUPE. We will work to find where our members' money is and we will divest in Chevron. Justice for Ecuador! Justice for Ecuador! Tienen que entender que tomamos esto en serio y vamos a continuar paso por paso. Para solidarizarnos con las víctimas de la Amazonía ecuatoriana, hemos constituido a lo largo de todo el mundo, desde Canadá hasta Holanda, hasta España, hasta América Latina, comités de solidaridad donde personas, tanto inmigrantes como nacionales, estamos trabajando conjuntamente para parar esta amenaza, este golpeo de una multinacional a un país como Ecuador y a unas víctimas como las de la Amazonía ecuatoriana. Debemos sin duda ponernos del lado de los más débiles, pero a la vez los más fuertes, que son esas poblaciones, esas comunidades indígenas que han sido criminalizadas, que encima se las acusa de estar extorsionando a la gran petrolera. El poder de las petroleras tiene el freno de las personas y de la lucha colectiva. El poder de las petroleras tiene el freno de los gobiernos que no se rinden ante ellas. Debemos unirnos a este tipo de causas porque, primero por pura y dura solidaridad, ¿no? Como decía el Che Guevara, es la ternura de los pueblos. Echemos mano del poema de Bertolt Brecht. Primero vinieron a por los comunistas, yo no lo era, luego vinieron a por los judíos, pero como yo no lo era, luego hicieron vertidos en el Ecuador, pero como yo no vivo en el Ecuador. Ellos lo pueden hacer porque les dejamos. Entonces da igual que sea Chevron, da igual que sean multinacionales que se dicen españolas, que no lo son, la ciudadanía es la única que puede ponerles el coto. Los que tienen el poder económico, que están en todo el mundo, muchas veces se pasan por encima los derechos humanos y desde luego para nosotros están por encima de todos esos derechos humanos y esa posibilidad de que haya justicia y sentido común. De lo que estoy absolutamente seguro es que si te quedas quieto, ya es ofrecerles en bandeja que hagan contigo lo que quieras, lo que quieran. Mientras ellos disfrutan de la plata, la riqueza que sacaron de acá, nosotros padecemos vuelta y seguimos pagando las consecuencias de ellos. No crean que por millonarios que son van a
a dejar haciendo lo que les da la gana en nuestro país pequeño. Queremos agua y queremos justicia, nada más. Justicia. Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza. No rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? Yo me mancho por las víctimas de Chevron. ¿Y tú? La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.